iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Amables oyentes, tengan ustedes un feliz y hermoso día junto a su familia y junto a su comunidad. Les saluda su pastor y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Hoy es 21 de junio, jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario, jueves vocacional en el marco de la misión vocacional diocesana que se desarrolla este año en la Vicaría del Golfo de Morrosquillo, en todas las parroquias. Oramos al Señor y les invito a que oremos al Señor pidiéndole Espíritu Santo para los misioneros y un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios entre los jóvenes y sus familias, entre los participantes en la vida parroquial, para que se pueda convocar a un buen número de jóvenes a escuchar el anuncio del amor de Jesucristo y a responder a la llamada que el Señor les esté haciendo. Igualmente, para que los adultos de las distintas realidades parroquiales, junto con los padres de familia de los jóvenes vocacionados, constituyan y apoyen el Comité Vocacional Parroquial. Hoy nos dirigimos al Señor con el Salmo 99. Otro de los salmos que cantan al Señor como Rey, salmo de realeza del Señor. El último de los salmos de realeza del Señor y, según algunos especialistas, corona de la secuencia que habíamos comenzado con el Salmo 96. Surge este salmo en uno de los tantos encuentros en que el pueblo se reúne gozoso para celebrar la realeza de su Dios. Como ya hemos indicado a propósito de los salmos anteriores, la realeza del Señor es reconocida y proclamada en un contexto de tensión con los dioses de otros pueblos. De hecho, en la primera parte se menciona 2 veces a los pueblos. Además, el tema de la realeza del Señor siempre ha venido mezclado con el de la monarquía. Tampoco podemos olvidar que la santidad de Dios tiene repercusiones en la sociedad y en la historia. Si Él es el Rey universal, ¿cómo podría caber en un espacio físico tan reducido? El arca, el templo, el monte Sión ocultan más que revelan la realeza de la santidad de Dios. Este salmo es la cúspide de los salmos de la realeza del Señor. Y conviene rezarlo así, como síntesis de todas aquellas situaciones en las que Dios quiere reinar y de hecho reina, y especialmente abriéndole nosotros nuestros espacios en nuestra vida personal, afectiva, material, biológica, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras realidades familiares, profesionales. Dios tiene que reinar en todos los aspectos de nuestra vida, y si lo proclamamos como Rey, tenemos que decirnos a nosotros mismos, Él es el que reina y no ninguna otra realidad. No pueden reinar en mí los afectos, no pueden reinar en mí las cosas materiales. El único Rey es el Señor. Tenemos que rezarlo pensando en las mediaciones de la realeza, de la justicia y de la santidad divina, cuando soñamos con una sociedad fraterna por encima de confesiones religiosas o de credos políticos, una sociedad donde el principal vínculo de unión sea la práctica de la justicia que engendra vida para todos. Oremos todos juntos con estas palabras y con estos sentimientos con el Salmo 99. El Señor es Rey, tiemblan los pueblos, sentado sobre querubines, se estremece la tierra. El Señor es grande en Sión, excelso sobre los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud, administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes y Samuel con los que invocan el nombre del Señor, clamaban al Señor y Él les respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube y guardaban sus mandamientos y la ley que les había dado. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo. El Señor nuestro Dios es santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Fundamentos e instituciones de la sociedad. Estamos presentando en esta parte del catecismo la necesidad que tiene el hombre de los demás y por tanto el fundamento mismo de lo que llamamos la sociedad. Toda sociedad se fundamenta, según el número 324, en una jerarquía de valores que se realiza mediante la justicia y la caridad. Es decir, que el fundamento se encuentra en aquella antropología que ya hemos visto, en la cual el hombre es imagen de Dios, semejanza de Dios e incluso hijo de Dios por el sacramento del bautismo. Y por tanto, las relaciones que se establecen con los demás, con la fuerza de estas realidades sacramentales y de la vida espiritual, pues son relaciones basadas en la justicia y en la caridad. Como dice el Salmo, la justicia y la paz se encuentran, se dan un beso. La justicia de hoy es la caridad de ayer. Y la caridad de hoy es la justicia de mañana. Una sabia frase del beato Etienne Michel Gillet, un santo del siglo XVIII, sacerdote y mártir. Ninguna sociedad puede perdurar si no se fundamenta en valores que reflejen en un orden justo las relaciones y en una consecución activa de la justicia. El hombre no puede convertirse nunca en un medio para el fin de la acción social. Toda sociedad necesita constantemente una conversión de estructuras injustas. En definitiva, esto solo lo logra la caridad, tal como la hemos entendido cuando hablábamos de las virtudes teologales, es decir, la caridad que es el amor de Dios vivido aquí en la tierra por aquellos que llevan la imagen y la semejanza de Dios. Amarse como el Señor nos ha amado. Estas son relaciones de caridad y por tanto un amor dispuesto a sacrificarse por el otro, en lo cual se fundamenta la justicia. Hoy se promulga y se promueve una justicia basada en mis derechos. Lo que la caridad nos pide es una justicia basada en los derechos de los otros. Entonces no es una justicia que yo reclamo, sino una justicia que yo otorgo y reclamo de otros para los otros. Porque yo ya he optado por la caridad como fundamento de la justicia. ¿En qué se basa entonces la autoridad en la sociedad? Toda sociedad depende de que su ordenamiento, su cohesión y su desarrollo sean ejercidos y fomentados por una autoridad legítima. Corresponde a la naturaleza del hombre creado por Dios que el hombre se deje regir por la autoridad legítima. Cuando yo estoy dispuesto a valorar mucho más los derechos de los demás que mis propios derechos. Es más, cuando yo estoy dispuesto, si es necesario, a sacrificar mis propios derechos con tal de que los derechos de los demás se respeten, entramos en un orden totalmente nuevo de sociedad. Y por eso es necesario que alguien regule estas relaciones, para que lo mismo que yo siento y pienso hacia los demás, lo sientan y lo piensen los demás hacia mí. Por tanto, es una relación bipartita en el que yo doy y el otro me da a mí, yo otorgo, el otro me otorga a mí, yo me sacrifico, el otro se sacrifica por mí. Y entonces nuestras relaciones son así armónicas, armoniosas, ordenadas, ejemplares y nada conflictivas, porque están reguladas por el amor. Unas relaciones organizadas por exigencias de derechos, en el sentido de que cada uno tiene que pelear por sus derechos. No es una relación perfecta, porque tarde o temprano el yo pretender y el yo exigir de otros mis derechos se convierte en una especie de guerra en la que se reclaman derechos que ciertamente son míos, pero que yo no puedo arrebatar a la fuerza y por las malas. Y por tanto, tiene que darse la posibilidad de una regulación amorosa, procedente de la caridad, en la que podamos entablar relaciones, ustedes conmigo y yo con ustedes, armoniosas, en paz. Pero como la realidad es otra, y eso lo sabemos todos y lo hemos visto cuando hablábamos del pecado, porque la realidad es que el hombre está herido por el pecado y aunque quiere hacer el bien, no puede hacer el bien. De ahí que entonces se requiera de organismos con suficiente autoridad otorgada por los mismos miembros de la sociedad para que pueda ser autoridad legítima. Yo no puedo abrogarme a mí mismo en autoridad, usurpando ese lugar en la sociedad y luego pretendiendo de los demás el cumplimiento de mis normas porque yo soy la autoridad. Por una lógica
que procede precisamente de la justicia, la autoridad me la tiene que conferir el mismo conglomerado social, si es que me la confiere a mí, o a quien el conglomerado social la confiera. En el caso de las democracias, pues es precisamente el pueblo que a través del voto, del ejercicio del voto, que es un derecho y es un deber, elige quienes representen la autoridad en momentos determinados de su historia comunitaria. Entonces, la democracia aparece así como la forma de organizar la sociedad más acorde con la naturaleza misma de la sociedad. Porque el poder no se arrebata por las malas, el poder se otorga a través del consenso y del voto de todos los miembros de la sociedad. Naturalmente, la autoridad en la sociedad no puede proceder de la mera arrogación, dice el catecismo, sino que debe estar legitimada por el derecho. ¿Quién ha de gobernar y qué régimen político es el apropiado? Depende de la voluntad misma de los ciudadanos. La Iglesia no se vincula por eso a ningún orden político. La Iglesia no dice, ni este es el que debe tener la autoridad, pero mucho menos va a decir, la Iglesia es la que tiene la autoridad, sino que todos los miembros de la sociedad, incluidos los miembros de la Iglesia, porque no todos en la sociedad son miembros de la Iglesia, por eso los miembros de la sociedad, pues generalmente son mucho más que los miembros de la Iglesia, pero son todos los miembros de la sociedad los que mediante el voto legítimo y el consenso calibrado, escogen aquellos que serán sus dirigentes y quienes organizarán el régimen político y el régimen del poder y de la autoridad. El Señor solamente nos dijo una cosa en su Evangelio: en el mundo la gente pretende o se arroga el derecho de gobernar sobre los demás, de mandar sobre los demás. No así entre ustedes. Ya lo hemos visto muchas veces. Y este es el fundamento de la política desde el punto de vista de la Iglesia. El que quiera ser el más grande entre ustedes será el que se dedique a servir. Y por eso cuando la Iglesia habla de la política, la entiende como un servicio. Cuando habla del poder, lo entiende como un servicio. Alguien tiene que hacerlo. Alguien con el perfil humano suficiente, con las características necesarias para ejercer este servicio del poder que se llama autoridad. ¿Cuándo entonces se ejerce la autoridad de modo legítimo? Es la pregunta 326 del Catecismo. La autoridad se ejerce legítimamente cuando trabaja al servicio del bien común y emplea medios justos para alcanzarlo. Por tanto, este principio. Autoridad legítima, entonces, es aquella que trabaja al servicio del bien común, porque el bien común prima sobre el bien particular de un grupo, de una casta, de un partido o de una religión, por decir cualquier grupo minoritario en la sociedad en relación con todo el conglomerado. Entonces, es legítimo el gobierno que trabaje al servicio de ese bien común y que para obtener el bien común emplee medios justos, porque no se puede obtener, ya habíamos dicho, el bien no procede de acciones malas, no puede proceder nunca de acciones malas. Aunque yo robe y luego todo lo que yo robé lo dé a los pobres como una especie de Robin Hood, eso no justifica el que yo robe. Las personas deben poder fiarse de que viven en un estado de derecho en el que existen reglas vinculantes para todos, sin excepción. Nadie debe atenerse a leyes que sean arbitrarias o injustas o que contradigan el orden moral natural. En este caso existe el derecho, en algunas circunstancias, incluso el deber de resistirse al ejercicio del poder de una manera arbitraria o injusta o contradictoria del bien moral natural. Es importante esto, por eso la autoridad tiene su control mismo en la sociedad que le otorga ese derecho de ser autoridad. ¿Qué es entonces eso que se llama el bien común y que justifica y da legitimidad a la autoridad? El bien común se da allí donde se respetan los derechos fundamentales de la persona, donde las personas pueden ejercer en libertad su desarrollo espiritual y religioso. El bien común significa que las personas pueden vivir en libertad, paz y seguridad. El mejor servicio al bien común es que el bienestar de cada persona y el de las células menores de la sociedad, como por ejemplo la familia, esté al centro. El individuo y la unidad social menor necesitan protección y promoción especiales por parte de las instituciones estatales. Dice por eso el Concilio Vaticano II, en el documento sobre las relaciones entre la Iglesia y el mundo: el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Porque ya hemos dicho que el Estado existe para la persona, no la persona para el Estado.
El Estado existe para la familia, no la familia para el Estado. El Estado existe para la comunidad, no la comunidad para el Estado. Hay que tenerlo claro. La autoridad misma debe ser el garante de que el bien común sea siempre respetado, porque en eso consiste su autoridad, en que procura el bien común y en que busca la manera de que ese bien común sea conocido y sea ejercido, y de tener los elementos de control para quien de una manera o de otra atente contra el bien común. El bien común es del interés de todos. Esto se da en primer lugar cuando las personas se comprometen en su ambiente concreto, familia, vecindario, lugar de trabajo, y allí asumen responsabilidades, es decir, se implican, no le dejan la carga a otros, sino que se implican en lo que ellos pueden hacer desde su lugar, desde su ubicación, para lograr el bien común. Implicarse también es responsabilidad social y política. Esto es muy importante. Pero quien asume una responsabilidad ejerce el poder y está siempre en peligro de abusar de ese poder. Por eso, todo responsable está llamado a un proceso continuo de conversión para ejercer el cuidado de los otros en justicia y caridad de manera permanente. La pregunta 329, e incluso las preguntas de la 329 a la 332, van a fijarse en detalles más concretos de esta característica de la autoridad en la sociedad y de cómo lograr ese bien común. En lo primero que hay que pensar es en la justicia social. Aquí entonces echamos mano nuevamente de la doctrina social o de pensamiento social de la Iglesia a la luz del Evangelio. La justicia social se construye allí donde se respeta la dignidad inviolable de cada ser humano y se garantizan y se ponen en práctica los derechos que se derivan de ella sin ninguna restricción. A ellos pertenece también el derecho a la participación activa en la vida política, económica y cultural de la sociedad. La base de toda justicia es el respeto de la dignidad inviolable del hombre, que nos ha sido confiada por el Creador y del que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Son palabras del Papa San Juan Pablo II. De la dignidad humana se derivan directamente derechos humanos que no pueden abolirse o cambiar por parte de ningún Estado. Los Estados y las autoridades que pisotean estos derechos se convierten en regímenes injustos que por tanto quedan deslegitimados, pierden autoridad. Pero una sociedad no se perfecciona mediante leyes. En Colombia decimos que somos un país de leyes, pero ningún país lesiona tanto los derechos y el bien común como nuestro país. En algunos puntos está siempre en último lugar, es decir, entre los más injustos, es decir, los menos justos, entre los que más muertes producen por venganza, etcétera, etcétera. Aquí entonces lo que regula que en una sociedad se constituya el poder basado en el derecho es el principio del amor al prójimo o la caridad, que sin ninguna excepción debe considerar al prójimo como a mí mismo. Si yo voy a reclamar mis derechos, voy a reclamar los del prójimo, y por eso prefiero los del prójimo a mis propios derechos. La pregunta 330 nos vuelve a recordar el principio de la creación en el que Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso pregunta: ¿en qué medida todos los hombres somos iguales ante Dios? Ante Dios todo hombre, todos los hombres son iguales en la medida en que todos tienen al mismo Creador, todos fueron creados según la imagen única de Dios, con un alma dotada de razón, y todos tienen al mismo Redentor. Dado que ante Dios todos los hombres son iguales, todo hombre posee la misma dignidad y puede reclamar los mismos derechos como persona. Toda discriminación de tipo racial, social, sexista, cultural o religioso es una injusticia inaceptable. Número 331 se pregunta: ¿y entonces por qué persisten desigualdades entre los hombres? Responde el catecismo: todos los hombres tienen la misma dignidad, pero no todos se encuentran en las mismas condiciones de vida. Donde la desigualdad es causada por otros hombres, está en contradicción con el Evangelio. Donde los hombres han recibido de Dios diferentes dones y talentos, es Dios quien nos remite a unos y otros, para que en la caridad uno compense lo que falta al otro. Hay desigualdades entre hombres que no tienen su origen en Dios, sino que proceden de condiciones sociales, especialmente del reparto injusto en todo el mundo de materias primas, de propiedades y de capital. Dios nos obliga a eliminar del mundo todo aquello que se oponga al Evangelio
y sea causa de menosprecio de la dignidad de la persona. Pero hay también desigualdades entre los hombres que sí corresponden a la voluntad de Dios. Por ejemplo, no todos tienen los mismos dones, los mismos talentos. En ellos se esconde una indicación de que ser hombre significa estar disponible para los demás en la caridad, compartir con ellos y hacer posible la vida. ¿Y qué es entonces la solidaridad? ¿Dónde muestra la solidaridad de los cristianos o dónde se muestra esta solidaridad con las demás personas? Los cristianos se comprometen a favor de estructuras sociales justas. A ellos pertenece el que todos los hombres tengan acceso a los bienes materiales y espirituales de la tierra. Los cristianos también se preocupan de que se respete la dignidad del trabajo humano y que se corresponda a ese trabajo con un salario justo. También la transmisión de la fe es un acto de solidaridad con todos los demás. La solidaridad es el signo práctico en el que se reconoce a los cristianos, pues ser solidario no lo es únicamente por mandato de la razón, sino que Jesucristo nuestro Señor se ha identificado plenamente con los pobres y con los más pequeños. Negarles a ellos la solidaridad supondría rechazar a Cristo. Vamos entonces, hermanos, a orar por las vocaciones, pidiéndole al Señor que quienes son llamados por Él sean siempre obreros del bien común, de la justicia y del amor, capaces de sentar bases en la sociedad para un gobierno justo y para el justo ejercicio de la autoridad. Pidámoslo con nuestra oración vocacional en este jueves sacerdotal. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados, religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Oh María, Madre de Jesucristo, Madre de los sacerdotes, exaltamos tu maternidad y queremos contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, Madre del Salvador, Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, Reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, Madre de los sacerdotes. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor, suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre.
consagrados que por su santidad sean testigos de tu reino, laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y su palabra. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a creer en el amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Les conceda a todos ustedes los que me escuchan poner un granito de arena en toda esta construcción de una nueva sociedad. Dispongámonos para recibir de Él la bendición. Que todo lo que hagamos hoy esté marcado por la solidaridad, por el amor a los demás y por el deseo de ponernos a su servicio. El Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.